Hola, muy buenas. Os había dicho que quería complementar el resto de las actividades que están previstas dentro de la actividad formativa de trayectoria científica y elaboración de proyectos de investigación. Lo que las mentes más brillantes a lo largo de la historia nos han apuntado con las claves para ordenar y plantear nuestras investigaciones científicas, el cómo confrontar el estudio de la complejidad, que es lo que en última instancia late debajo del objetivo de esta actividad formativa, ¿no? eh, es decir, el saber cómo investigar con objeto de lograr éxito, digamos, en ese propósito del investigar y del dedicarnos a ser investigadores, ¿no? La ilustración que he traído a colación es de Barottari. Se trata de una pintura mural que estaba en el techo de la chiesa dell'Ospedale degli Incurabili en Venecia. em, y que curiosamente, bueno, está pintada en 1637, que es el año en el que también Descartes imprime, bueno, publica el libro de Le Discours de la Méthode, el famoso discurso del método, que es en el que nos dice nos ofrece un nuevo puntal para el modo de explorar la realidad y de tener un pie distinto, digamos, un soporte distinto con respecto al que existía en la antigüedad, ¿eh? Expresado en esa famosa frase del pienso, luego existo, ¿no? Pero yendo a la ilustración, lo que vemos es una señora que está de pie, visto desde abajo, pues lo que veríamos sería como una señora que tiene como una lámpara agarrada en la mano, y como vemos, la lámpara es como como una continuación de esa luz que viene de los cielos, ¿no? Y lo que está en la parte de abajo es como personas que están en las tinieblas, ¿no? Es decir, es como esa traída de la luz que representa bastante bien el espíritu de la ilustración. eh, que a su vez tiene una cierta proximidad al famoso mito platónico de la caverna, en la que la misión del filósofo es la de desencadenar a los que se encuentran en penumbras y que están confundidos con respecto a lo que creen que es la verdad, y quiere traerles, conducirles a lo que es la realidad, enseñándoles o haciéndoles que se den la vuelta para ver la luz y para descubrir lo que tanto Descartes como Platón proponen, que es el descubrir las luces que radican en uno mismo, las capacidades de uno mismo para poder entender la complejidad del mundo que le rodea. Me parece una ilustración muy bonita y sin más quería traerla porque ilustra lo que es el inicio de la modernidad, que es sobre todo en lo que me voy a centrar. No os voy a hablar mucho de propuestas de la antigüedad, sino lo que os quiero proponer es lo que se ha visto acerca de cómo, de las dificultades que existen en la investigación, en el cómo investigar, ¿no? Para poder llegar a alcanzar verdades, ¿no? Y como en el siglo XX, pues se ha visto pues determinadas limitaciones, ¿no? Seguramente hay muchas cosas que lo hayáis leído en otras introducciones que se os hayan dado acerca de las metodologías científicas, ¿no? Entonces esto, digamos, es mi aportación en este sentido, en el que lo que os quiero hacer es traeros a los clásicos con unas pocas pinceladas nada más, como una mera invitación a esto, y luego daros algunas advertencias, ¿no? Me moveré entre lo que serían esos dos textos, ¿no? Pero con otros tantos entre medios, ¿no? Del Discours de la Méthode de Descartes y la estructura de las revoluciones científicas como otra situación en la que nos encontramos actualmente. Es decir, como uno, el representante de la modernidad, y el otro como el representante de la interpretación que damos ahora de lo que supone las posibilidades de la investigación en cuanto a un hecho
con unas connotaciones mucho más históricas y mucho más circunstanciales, ¿no? Que lo que se esperaba en la modernidad. Es decir, como desde la ciencia moderna hasta la ciencia posmoderna, teniendo en cuenta que tanto lo uno como lo otro, o esos dos momentos, tienen mucho que aportarnos y que decirnos, ¿no? Entonces, lo primero es que os doy como una invitación a escuchar a los clásicos con ejemplos de ciencia moderna y otros de la crisis de la modernidad. Y luego, y finalmente, para acabar en esa visión de la historicidad de las ciencias, ¿no? Y luego daré unas cuantas pinceladas, ¿no? De lo que considero los ingredientes fundamentales de la investigación y que creo que es interesante que lo tengáis en cuenta como llamamiento a que preservéis una serie de componentes importantes que a veces se pierde de vista por el hecho de que nos enzarzamos en una determinada investigación, en unas determinadas lecturas, de tratar de resolver esto y a veces perdemos, ¿no? La perspectiva, el horizonte. Pues que quiero apuntaros a unos cuantos también problemas y tratar de mostrároslo en una perspectiva un poco amplia para finalmente acabar con las conclusiones. El primero que voy a traer a colación es alguien que precede un poco a Descartes, pero que comparte casi ese mismo espíritu de anunciar como un mundo nuevo. ¿Eh? Llega como si estuviéramos en un amanecer, ¿no? Se trata de Francis Bacon en el siglo XVI. Posiblemente sepáis, Francis Bacon a veces ha sido una persona un poco desconocida, un poco oscura, no se sabe si de hecho muchas de las grandes obras literarias del siglo que es el de Shakespeare y en su contexto pudieran haber sido también de Bacon, ¿no? No se sabe, igual que tampoco se sabe mucho del carácter de Shakespeare con respecto a otros contemporáneos, ¿no? Pero escuchemos lo que nos dice, porque él trata de proporcionar unas claves de cómo debe reformarse la investigación científica y la ciencia y las universidades, y de hecho las da de tal manera que las instituciones de la modernidad, es decir, de la investigación científica moderna de las que participa Newton y a continuación, parten de las claves que cifra y que propone Francis Bacon unos cuantos años antes, ¿no? Debo también decir que siguiendo esas ideas fundamentales, la Society se instituye y de hecho ha jugado un papel fundamental en lo que ha sido la constitución de la ciencia moderna. Uno de los directores de esa Royal Society fue precisamente Newton, Isaac Newton. Pero veamos, ¿no? Nos dice, el hombre, servidor e intérprete de la naturaleza, ni obra ni comprende más que en proporción de sus descubrimientos experimentales y racionales. Fuera de ahí, nada sabe y nada puede, ¿no? Me parece interesante esta matización de la relación que existe entre, entre entre el comprender y el poder hacer, ¿no? Debemos dirigirnos a la naturaleza, debemos no solamente ser meros receptores de lo que viene, sino que una vez que hemos logrado también descubrir y saber, entonces podemos, ¿no? Pero continúa un poco más, dándonos otra clave fundamental, que dice es que la ciencia del hombre es la medida de su potencia, porque ignorar la causa es no poder producir el efecto. No se triunfa de la naturaleza, sino obedeciéndola, y lo que en la especulación lleva el nombre de causa, conviértese en regla en la práctica. Eh, Se trata, bueno, esto procede del Novum Organum, que es quiere transmitir lo que sería el nuevo, un órgano que sería lo que digamos, un paso siguiente al de la ciencia antigua, se llamaba Organum, al conjunto de obras aristotélicas que nos explica el cómo investigar, con un esquema también de lógica, con una serie de elementos fundamentales que eran los que habían sido tradicionales a lo largo
de varios siglos de escuelas de escolasticismo en las universidades iniciales, ¿no? Y él plantea el novum organum. Este es de la parte primera, el punto uno y el punto 3, ¿no? Pero fijémonos de nuevo en eso que nos dice, que es la relación que existe entre la causa y el efecto. Este es el nuevo saber. No nos basta con encontrar correlaciones, el ver y describir lo que hay. No nos basta esto. Lo que queremos es ver cuál es cuáles son las causas que nos conducen al efecto. Porque lo que en el orden de la especulación llamamos causa, en el orden de la práctica es lo que llamamos potencia, capacidad, ¿no? Apunta Francis Bacon, como luego lo hará Descartes, a este nuevo conocimiento que no solo es conocer, sino es poder hacer. Pero vayamos a Descartes, que es el que en cierto modo considero un protagonista particularmente relevante porque es el que representa, digamos, la madurez de este proyecto de la modernidad y de la ilustración, dejando bien claramente descritos, especificados cuáles son estas nuevas reglas, de la investigación científica. Además, hablando de ilustraciones, posiblemente es el mejor retrato que tenemos de los pensadores de la antigüedad. Esta preciosa pintura de Hals, no tenemos algo semejante de ningún otro filósofo pensador de la antigüedad, porque era un gran pintor y nos quedó un magnífico retrato en el que no solamente, digamos, retrata parte de las apariencias, sino que se ven muchos caracteres psicológicos en el retrato de la cara, ¿no? Vamos a ver el inicio de lo que es el discurso del método, que lo tengo por aquí, ¿no? Y justo al principio del discurso del método, os lo he transcrito ahí, pone esto, mira, estas son las primeras palabras, ¿no? Que creo que nos dicen mucho acerca de lo que supone la modernidad y este nuevo método que propone la ilustración. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo, pues cada cual piensa que posee tan buena provisión de él que aun los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa no suelen apetecer más del que ya tienen, sino que más bien eso demuestra que la facultad de juzgar y distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que llamamos buen sentido o razón, es naturalmente igual en todos los hombres, ¿no? Fijaos, no se trata de algo dirigido a grandes genios, sino se trata y en el método lo que nos va a decir es cómo ordenar esa capacidad que como humanos tenemos de racionar, de distinguir lo verdadero de lo falso, lo que nos va a permitir resolver esa confrontación con lo real, ¿no? En cierto modo, esto es un mensaje súper esperanzador, ¿no? Porque no os preocupéis, a veces tenemos como miedo de nuestras propias capacidades cuando confrontamos algo que es bastante complejo. ¿Podremos? O sea, quizás sea demasiado complejo. A veces la propia realidad que nos rodea nos impacta demasiado, nos deja paralizados en el sentido de que es demasiado compleja, ¿no? Pero se trata de articular aunque sea pequeña, con respecto a la magna complejidad del mundo, aunque sea pequeña esa capacidad, es la que vamos a articular para poder descubrir esos ignotos resortes o esos profundos resortes de la realidad y nos va a proporcionar y quiere proponer un método en el que vamos a poder confrontar lo complejo mediante pasitos que son certeros, claros y al alcance de cualquiera. Y veamos lo que dice un poquito después. Dice, no basta en efecto tener el buen ingenio. Lo principal es aplicarlo bien. ¿Vale? De esto se tratan las directrices que da, es de Le Dicos de la méthode, justo al principio, y no os voy a aburrir con el resto porque era una mera invitación, en donde se trata también de algo biográfico, ¿no? Lo que nos describe en el discurso del método Descartes es cómo, a pesar de todo lo que le han enseñado, pues descubre que mucho de todo eso que le han enseñado y que ha aprendido con sus maestros, etcétera, pues lo ve endeble, ve que no le sirve, ve que cuando va al negocio del mundo, cuando va a confrontar las dificultades de la vida,
pues se da de calabazas con ellas, ¿no? Se da tortazos, no logra resolverlo, ¿no? Y entonces empieza a rebuscar, ¿no? Cuáles son esos principios que ha aprendido y dice, no, esto no me vale, aquello tampoco me vale, ¿no? A ver qué es lo que me vale. Va buscando un puntal nuevo. Y de hecho, entre esos puntales nuevos dice, bueno, hay algo de lo que me doy cuenta, que es el pensamiento. El pensamiento es mío y ese pensamiento mío, pues es una certeza nueva de la cual pueden brotar el resto de las certezas. Porque el pensamiento da lo mismo que esté soñando, que me esté confundiendo, que esté acertando. Es pensamiento en cualquier caso, pero es algo que no decae, que siempre está ahí. Y es lo que tengo en mis manos. Por lo tanto, voy a ejercitarlo para poder descubrir esas verdades. Y os voy a dar otras notitas de qué es lo que nos dice, cuáles esas claves del método. Dice, que esto está más adelante, es en la segunda parte del libro. Dice, primero, no admitir como verdadera cosa alguna, como no supiese con evidencia que lo es. Descartamos todo aquella que no sepamos con evidencia. Salto un poco. Segundo, dividir cada una de las dificultades que examinare en cuantas partes fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. De tal manera que cada una de estas partes puedan confrontarse con las luces de mi evidencia, de mi claridad, y de que no dé ningún paso del que no pueda estar seguro, ¿no? Porque todo lo demás lo rechazo, ¿no? Entonces, partirlo de tal manera que no tenga por qué dudar de esos pasitos que doy, de esos pequeños problemas en los que he subdividido mi gran problema. Y tercero, conducir ordenadamente mis pensamientos empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos e incluso suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente. Es decir, ese ir progresando de lo más simple, irlo partiendo en las partes más simples para ir llegando a lo más complejo. Y finalmente, el cuarto elemento, el último, hacer todo en todos unos recuentos tan integrales y unas revisiones tan generales que llegase a estar seguro de no omitir nada. Es decir, volver a recolectar para estar seguro de que en efecto hemos recorrido todo aquello que pretendíamos recorrer. Es decir, que de esa realidad primera que queríamos confrontar o de esa complejidad o problema que queríamos confrontar, no nos hemos olvidado nada. Ese momento sintético. Debo también decir que ese último de los elementos es el que decae. En el siglo XVIII se hace particular énfasis en la Ilustración en ese momento de subdividir los problemas. Vamos entonces a quienes se pueden considerar cartesianos, ¿no? En este caso, Leibniz, que viene después de él, que fue otro notable científico, al igual que Descartes ofrece no solamente planteamientos filosóficos y planteamientos acerca de estudios, por ejemplo, en lógica, sino que como matemático, como físico, aportó cosas muy útiles, ¿no? De hecho, vosotros, en las matemáticas que habéis estudiado en los estudios elementales, muchos de esos elementos procedían de Descartes, del plano cartesiano, los números complejos, los números imaginarios, soluciones algebraicas a problemas, cantidad de problemas, ¿eh? O la conservación del momento lineal, eso también fue una idea de Descartes, que irrumpe directamente en uno de los pilares de lo que es la física moderna. Leibniz fue otro de ellos. De hecho, se considera como la última persona que puede considerarse que engloba, que consigue abrazar todo el conocimiento de su tiempo. Fue un matemático notabilísimo. De hecho, lo que habéis estudiado vosotros en los estudios elementales de derivadas, de integrales, etcétera, todo eso fue un desarrollo de Leibniz, porque fue coetáneo a las propuestas de Newton, pero era mucho más versátil, mucho más aplicable, amplio y manejable
las notaciones y el método de Leibniz que el de Newton, y es el que finalmente se usa y es el que finalmente el que vosotros estudiasteis. Como físico también propuso ideas fundamentales o elementos fundamentales, por ejemplo, los vinculados a la conservación de la energía, que es una de las maneras de poder resolver muchísimos problemas físicos. Pero también estudios en historia, se dedicó sobre todo, dedicó pues cantidad de tiempo a a la diplomacia, o sea, él fue un diplomático y tiene escritos acerca del hombre, de la sociedad, o sea, dominando todos los campos y de una manera en profundidad e intensidad, pues muy notables, ¿no? Veamos la sencilla frase que nos proporciona en lo que son unos ensayos que tienen que ver con lo que luego os diré eh, y que tiene también que ver con algunos de los desarrollos que él propuso. Fijaos, nos dice, el arte de descubrir las causas de los fenómenos, entroncamos con lo que nos estaba pidiendo Bacon, o las hipótesis auténticas, con lo cual nos está señalando al método científico, es como el arte de descifrar, algo en lo que él hizo también contribuciones interesantes, punteras y muy incipientes, ¿no? Muy primeras, ¿no? Muy tempranas, en el cual a menudo una conjetura ingeniosa nos ahorra mucho camino. Quedaos con esta idea. El investigar y el descubrir tiene que ver con algo del descifrar. Nos está hablando de ser ingeniosos. Nos está invitando o está apuntando al papel de la imaginación, al pensar, al descubrir. No es algo, digamos, como el que aprendo tanto en las escuelas y tal y aplico estas. No. Es un juego más libre, es un juego en el que tenemos que buscar y tenemos que tener el espíritu un poco abierto y vivo e interesado, despierto. Eh, es de los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, que es lo de nuevos porque, como ya veréis, luego vendrán los ensayos sobre el entendimiento humano del empiricismo británico, que tuvo mucha importancia. Fijaos, está escrito en 1707, más o menos en 1707 lo acaba, pero no se publica. Estos nuevos ensayos sobre el entendimiento humano pudieron haber tenido un impacto muy importante en la historia de nuestra ciencia y posiblemente nuestra ciencia del siglo XIX o finales del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX hubiera sido distinto si estos ensayos se hubieran publicado entonces, pero no se publicaron porque eran una respuesta a otros ensayos de Locke, y justo lo termina cuando muere Locke, y por respeto a Locke no los publica. Cuando Locke proporciona un método, el método empírico, que es el que finalmente triunfa, las ideas de Locke triunfan en el enciclopedismo, y se diseminan en el resto de las ciencias, ¿no? Tiene, en cierto modo, el positivismo mama mucho de esta idea, ¿no? Es un continuador de la idea de Locke y es posible que esa ilustración hubiera sido bien distinta si estos ensayos se hubieran publicado a tiempo y no en 1765, casi 10 años, 15 años más tarde, de que se hubiera empezado a publicar la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert, que tuvo un impacto fenomenal, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice Locke, cuyos apuntes son también interesantes en el Anesi Concerning Human Understanding. Dice, I should only show how men, barely by the use of the natural faculties, may attain to all the knowledge they have without the help of innate impressions, and may arrive at certainty without any such original notions and or principles. A lo que nos está apuntando Locke es que no recibimos nada innato, que era una idea platónica, la idea del platonismo. No esperemos el construir nada de eso. Acudamos a la experimentación, porque nada de valor vamos a encontrarnos
si lo hacemos así. O sea, no radica tanto en lo que pueda florecer, ¿no? De nuestra razón, sino que de nuestra razón no florece nada que no hayamos puesto antes a través de los sentidos, ¿no? Es una idea muy limitada porque en realidad Leibniz, que tenía mucha más experiencia en propuestas científicas, en desarrollos científicos, sabe que la imaginación sí que juega un papel muy importante, ¿no? Dentro de la misma tradición, Hume, escribiendo años más tarde, ¿no? Se trata de, fijaos, el Tratado de Locke, el ensayo es de 1689. Durante mucho tiempo, este Leibniz lo que intenta es dar respuesta y trata de hablar con Locke y no lo consigue. Por eso escribe varias veces, escribe cartas a amigos, y no le responde. Locke posiblemente no entendiera muy bien algunas de las cosas que le estaba planteando. Y es cuando finalmente lo tiene cuando se muere. Pero fijaos también qué bonito gesto, ¿no? De respeto, ¿no? El que hace Leibniz de como no lo va a poder responder, pues no lo publico, ¿no? Pero qué pena, ¿no? Que esto fuera así, porque es posible que la historia de la ciencia hubiera sido distinta, ¿no? David Hume, como os decía, es varias generaciones posteriores a Locke. Dentro del empiricismo es quizá el más brillante de todos, se da cuenta de problemas, ¿no? Acerca de hasta dónde puede llegar la observación, la inducción, hasta dónde puede llegar, y se convierte en un escéptico, ¿no? Veamos, de hecho, qué es lo que nos dicen, algo que tiene bastante relación con lo anterior, ¿no? So, there be no such thing as chance in the world. Our ignorance of the real cause of any event has the same influence on the understanding and begets a like species of belief or opinion. Es decir, la ignorancia de las causas, de los conocimientos en realidad, si lo ignoramos, es tanto como lo arbitrario. Es cualquier conocimiento que no sea el de reconocer las causas, pues es un conocimiento que en realidad no es muy distinguible al de las creencias o las opiniones. Daos cuenta de que en el momento actual, en la era de la inteligencia artificial lo que está haciendo es precisamente lo que señalaba Hume como algo muy débil para poder hablar de conocimiento. ¿Por qué? Porque solamente busca correlaciones. Propone algunos experimentos sí, experimentos ideales, ¿no? Un tanto interesantes, como el de, imaginaos que, por ejemplo, escuchamos las campanas de la iglesia a una misma hora. Nos damos cuenta de que suenan las campanas de la iglesia y estamos cerca de la estación de tren, y resulta que suenan todos los días. Cuando suenan las campanas de la iglesia, el tren sale, ¿no? Y son unos pocos segundos de diferencia, ¿no? Podría entonces, digamos, un observador cuya razón solamente se atenga a lo que puede observar, que existiera alguna relación entre las dos cosas, ¿no? Es decir, que como una cosa, de hecho, hasta precede, ¿no? Las campanadas preceden a la salida del tren, pues entonces ocurra que uno sea la causa del otro, ¿no? Es obvio, para nosotros es obvio que no es la causa las campanadas. No tenemos ninguna duda al respecto, ¿no? Porque sabemos que no existe una relación causal con eso. Existen relaciones, en efecto, pero no son precisamente la de la campana con el tren, ¿no? Y así ocurre inmensamente en el mundo que nos rodea. Existen cantidad de correlaciones que no tienen nada que ver con relaciones verdaderas, con relaciones ontológicas, relaciones entre seres, ¿no? Si queremos conocer qué es lo que hay, que produzca cambios, qué es lo que lleva a que unas cosas conduzcan a otras, cuál es la relación que existe entre los elementos de nuestro mundo.
Bien, pero acabando con la modernidad, damos un brinco a la crisis de la modernidad y digamos casi en el otro punto, también de un muy famoso libro de Tractatus Logico-Philosophicus, se plantea Wittgenstein el estudiar cómo es la empresa científica en general, cómo realizamos proposiciones científicas, cómo las validamos, cómo las construimos, cómo entendemos el mundo, qué supone todas estas proposiciones científicas que nos dicen, nos hablan de hechos y estos hechos son relaciones de hechos, también el mundo como relaciones de hechos, etcétera. Trata de buscar todo esto. Pero al final del todo, porque estas dos sentencias a las que he traído a colación son de las ultimitas del Tractatus Lógico-Filosóficos, cuyo borrador lo llevaba debajo del brazo en la Primera Guerra Mundial, este magnífico austriaco, y que publica con posterioridad, como veis, en 1922, con un prólogo de Russell, otro pensador interesante, ¿no? Nos dice, sentimos que aun cuando todas las posibles cuestiones científicas hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía nos han rozado en lo más mínimo. Es interesante que esto es algo, una conclusión a la que no solamente llega Wittgenstein, sino que en el siglo XX se empieza a dar cuenta de que si seguimos resolviendo los problemas de nuestros programas científicos, hay cantidad de problemas que no los estamos confrontando en absoluto. Hoy mismo, ¿cuáles son nuestros grandes problemas? Tenemos un cambio climático que no sabemos detener, tenemos una diversidad de las especies que estamos destruyéndola y sin el cual nuestra vida biológica pues es difícil de sostenerla, depende estrechamente. Otros cuantos problemas de paz, de concordia mundial, de desigualdad, problemas que son morrocotudos, ¿no? Y problemas que en cierto modo no los hemos confrontado porque todos estos métodos han ido dejando de lado esa realidad compleja del mundo en su relación, en su unidad, en su contextualización, han dejado de lado la vida, etcétera. Eh, Ortega y Gasset, de hecho, tal cual luego le menciono, también hace algunas sugerencias importantes y de hecho plantea un método también distinto, ¿no? De razonar totalmente distinto y desde la vida. Y fijaos otra de las famosas frases de él, quizá la más conocida, que en alemán es Worüber man nicht sprechen kann, muss man schweigen, es de lo que no se puede hablar, hay que callar, ¿no? Cosa que en realidad era una actitud de otros amigos suyos, de lo que se llamó el Círculo de Viena, de que si algo no podemos en realidad confrontarlo con certeza, pues callémonos, ¿no? No queremos hacer ninguna especulación y es casi una llamada también a la mística, cosa que no es necesaria, porque, como nos dice Ortega, hay otra manera de ver el mundo y de considerar con respecto a lo que era la modernidad, no es solamente el pensamiento en lo que puedo confiar, hay algo en lo que puedo confiar en primer orden, que es en lo individual es la vida y en lo colectivo es la historia, el ser social, ¿no? O esa vida social, ¿no? Y eso es puramente contextual, ¿no? Y de ahí emergen el resto de las cuestiones, ¿no? Y todo su método es un fantástico, ¿no? Entrelazado de cómo el hombre, ¿no? Se confronta con ese mundo y sigue siendo tremendamente provechoso y de hecho ha sido iluminador y fue provocador, además de muchas investigaciones de las mejores que se hicieron en España en el siglo XX, ¿no? En ciencias sociales y no solamente en ciencias sociales, ¿no? En ciencias naturales también. En el Tratado de qué es el conocimiento, publicado en 1931, en unos cursos, nos dice, esta es una pequeña frase que se me ocurrió porque cuando estaba pensando en qué traeros textos de invitación, pues agarré algunos de mis libros queridos, empecé a sacar de los anaqueles y me parecía interesante para lo que también viene luego, ¿no?
Si el hombre yerra al intentar conocer, no es primordialmente y solo por defecto suyo. Ante una realidad que fuese unívoca, que fuese tal y como aparece, ¿cómo podría errar el hombre? Es de ese equívoco de la realidad de la que Locke no hubiera podido escapar, porque parece que todo le viene del mundo y no aporta nada. Si fuera así, el hombre viviría en puras certezas, ¿no? Y no, lo que le ocurre es que yerra y vuelve a errar y vuelve a errar y tiene que volver a encontrarse con la realidad y tratar de corregirse, tratar de encontrar mejores soluciones, mirar la realidad desde otro lado, ¿no? La vida humana, desde el principio, lo que consiste es que nos damos de golpes con la realidad que nos rodea y así la vamos conociendo, y la vamos conociendo por un lado, por el otro, es multiperspectivística, ¿no? Y por lo tanto le podemos dar múltiples interpretaciones, aun siendo la realidad que tratamos de asir, porque no estamos en una posición de poderla percibir de forma omnímoda, ¿no? De adquirir todos los ángulos. Entonces, desde cada ángulo podemos verla de forma un poco distinta, por mucho que sea la realidad, ¿no? Y esa confrontación o esa multiplicidad de la interpretación lo hace particularmente difícil y es lo que hace que tengamos que perseguir, ¿no? Y yo creo que es bueno también el estar pendientes de que esa es nuestra situación, ¿no? Esa posibilidad de irnos confundiendo. De nuevo, en lo que puede considerarse la crisis de la modernidad, una de las grandes pensadoras españolas, que quiero traerla, entre otras cosas, porque es una pena que apenas se le recuerde, ¿no? María Zambrano ha sido una de las mejores pensadoras que ha tenido España, pero quizá por ser mujer ha pasado más desapercibida y es una pena. Tenía un modo de aproximación a la realidad y al conocimiento que propuso lo que llamó la razón poética, que es algo muy interesante, ¿no? Pero veamos en lo que son las notas de un método, una idea que tiene un poco que ver con lo anterior, ¿no? El pensamiento, que es experiencia, renace de la ignorancia y del olvido. En el lleno del saber nada puede brotar por sí mismo. De hecho, si pensamos en Descartes, que es con el que empezamos, con Descartes lo que ocurre es que después de haber recibido todo el conocimiento de las escuelas, ¿no? Y de estar relativamente lleno, porque lo que recuerda él es, o sea, ya lo he aprendido todo, me lo he leído todo, las lenguas, las leyes, etcétera, etcétera. Estoy lleno, ¿no? Y cuando se ha llenado, dice, espera, me voy a ir a la realidad y empieza a ver que nada de eso sirve, ¿no? O que necesita otro sostén totalmente distinto y quiere construir, digamos, algo de nuevo, ¿no? Y es de ese vacío, ¿no? Cuando ha dejado fuera eso supuestamente aprendido, de esa ignorancia con respecto a la dificultad que estamos confrontando, de observar ese vacío que tenemos enfrente de nosotros, ese lienzo vacío, es el que debemos llenar. Y también es una invitación a que no tengáis el más mínimo pavor, el más mínimo miedo al lienzo vacío. Estad contentos de tener ese lienzo vacío en el que vais a empezar a poner vuestros trazos, ¿no? Porque es donde va a brotar el conocimiento de esa realidad que queréis confrontar o de esos problemas que queréis confrontar. También, en lo que sería el otro extremo del método, lo que nos propone Feyerabend contra el método, un libro que se ilustra por sí mismo, cuyo subtítulo es el de, tiene muy gracioso, nunca lo recuerdo, soy un poco malo recordando literalmente los títulos. Uy, estoy cogiendo el libro equivocado. Esquema de una teoría anarquista del conocimiento, ¿no? Eh, Bien, nos dice, después de al principio de decir que por qué lo propone para la ciencia esa aproximación anarquista, que lo que quiere decir en cierto modo es que quiero ir más allá del método. Dice, el científico que trabaja en una situación histórica particular debe aprender a reconocer el error
y a convivir con él, lo que nos señalaban los anteriores, teniendo siempre presente que él mismo está sujeto a añadir nuevos errores en cualquier etapa de la investigación. Necesita una teoría del error que añadir a las reglas ciertas e infalibles, que es lo que trata de ofrecernos Descartes, no por ello no faltas de valor, que definen la aproximación a la verdad. ¿Vale? O sea, en esa aproximación a la verdad tenemos que tener en cuenta, incorporar el error, ¿no? De hecho, el idealismo en el siglo XIX, muchos de los descubrimientos que se hicieron en el XIX tienen que ver con precisamente desconfiar un poco de esa infalibilidad del método, ¿no? Y darse cuenta y ser conscientes de los errores y que una vez cometido un error podemos corregirlo, que es el método dialéctico y esa dialéctica funciona en realidad. O sea, si pensamos en cómo es la investigación científica, uno propone algo y el otro ve los errores en los que ha caído, digamos, esa primera aproximación y así nos vamos aproximando progresivamente. Y para acabar en lo que puede ser esa visión historicista, ¿no? del quehacer científico, Kuhn, muchos posiblemente hasta hayáis leído el famoso libro de la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Que es algo muy, muy recomendable, entre otras cosas para pensar lo que supone vuestra propia actitud y poder reconocer qué tipo de aproximación científica, si os encontráis en una etapa más revolucionaria o menos revolucionaria, más normal, o depende del nivel en el que se encuentre, pues el tipo de salto que hay que dar es distinto, ¿no? Y aunque nos habla de revoluciones, hay que pensar que a veces un mero cambio de percepción, ¿no? Que lo que he tomado por una pelota desde lo lejos, ¿no? Cuando me he acercado resulta que es una naranja, ¿no? Y entonces al ver que es una naranja cambia por completo como mi percepción de las cosas. Esto es un tipo de cambio revolucionario pequeño, pero que en la percepción se da de continuo y hay elementos de estos que tienen, digamos, su correlato en la vida ordinaria, ¿no? Dice Kuhn en la estructura de las revoluciones científicas relativamente al principio, dice, lo que diferenciaba a las escuelas científicas no era uno u otro error de método. Todos eran científicos. Aunque a veces se tachan unas escuelas a otras con que no son científicas. Dice, no, todos eran científicos, sino lo que denominamos sus modos inconmensurables de ver el mundo y de practicar en él las ciencias, ¿no? Luego os pondré unos ejemplos de ideas que os quiero señalar acerca de alguno de estos giros, ¿no? Bueno, el caso más es muy interesante precisamente el de Copérnico o el del estudio de los movimientos celestes. Esta obra que es de 1969 zanja una discusión que hubo durante varias décadas acerca del proyecto de la unificación de las ciencias que habían propuesto y promovido desde el Círculo de Viena, que él estuvo participando, y digamos que esta visión, desde diferentes ángulos, de la Catos, digamos que ha prevalecido, es el que está un poco en el ambiente, ¿no? Que podemos ir adoptando diferentes modos de ver el mundo y en estas formas que son inconmensurables es como vamos avanzando en el conocimiento, pero nos vamos acercando cada vez más. No quiere decir esto que por no llegar a la última realidad tenga menos valor, ¿no? O sea, cada uno de estos pasitos son los que nos van aproximando y nos vamos encontrando algo que es mucho más próximo, mucho más coincidente con lo que pudiéramos llamar la realidad, ¿no? Cada vez más próximos, ¿no? En cuanto a los ingredientes fundamentales, quiero llamaros la atención de lo que yo creo que hay tres elementos, ¿no? Que debéis preservar siempre en vuestra investigación científica. Uno de ellos es el de la curiosidad, ¿no? Está muy bien ilustrado con una fotografía que no requiere más explicaciones, todos os habéis encontrado en esa circunstancia. Es digamos, la actitud normal del niño, ¿no? Que frente al vacío del conocimiento, ¿no? Lo que busca es cualquier rendija para tratar de saber qué es lo que pasa, qué ocurre en este mundo que le rodea, ¿no? ¿Qué es lo que hay al otro lado de ese muro que nos ciega
el acceso a esa otra, a la realidad, ¿no? Bien, pues algo así. Y este es un personaje que no requiere más presentación. Nuestro querido Albert dice, I have not special talents, I'm only passionately curious, ¿no? Y creo que lo mantuvo durante toda su vida, ¿no? Esa actitud, ¿no? De permanente curiosidad, ¿no? Y de apasionada curiosidad, como él dice, ¿no? Que le impilió, le empujó a, a utilizar todas las herramientas que tenía, a veces aunque le flaquearan sus propias matemáticas, para llamar a otros matemáticos y decir, esto a ver cómo lo utilizamos, ¿no? Para poder entender esto, ¿no? Que es bastante complejo y necesito otras herramientas, ¿no? A ver qué me dais, ¿no? Es interesante, ¿no? Esa manera de no confiar tanto en aquellos instrumentos, digamos, que ya tiene, sino más moverse, digamos, por esa curiosidad. Creo que es una actitud importante a mantener. El otro es el de la búsqueda. ¿M? Esta es una frase del famoso Paulo Freire. Lo tengo en inglés, obviamente originalmente no estaría en inglés, ¿no? Originalmente estaría en portugués, pero como pedagogo, sus metodologías fueron revolucionarias, se siguen empleando, dieron lugar a que cantidad de comunidades se alfabetizaran en tiempos increíbles, en tiempos que nadie se lo hubiera creído, ¿no? Las alfabetizaba a la vez que las lanzaba a su participación en la comunidad y en la resolución de problemas y en el desarrollo de comunidad política, de proyectos sociales y políticos, ¿no? Eh, y, y de todo orden, en realidad, o sea, porque era de desarrollo en general de las comunidades, de unos enseñar a otros, etcétera. Y desde su perspectiva también de teoría práctica de la educación, también desarrolla, digamos, una epistemología particular, es decir, una teoría del conocimiento, ¿no? Y ahí él ve, ¿no? que la búsqueda permanente es como un componente fundamental, ¿no? Nos dice, el conocimiento emerge solamente a través de la invención y de la reinvención, ¿no? A través de una incansable, impaciente, continua y esperanzada búsqueda de los seres humanos en el mundo, con el mundo y con los otros, ¿no? Esa interacción, ¿no? con el mundo, esa interacción con los otros y ese estar en permanente estado de búsqueda es el que nos conduce a encontrar, ¿no? Si nos paramos, si dejamos de buscar, si dejamos de inventarnos y de reinventarnos y de tener una actitud, ¿no? permanente de venga, hay que salir adelante, pues posiblemente no llegaríamos a nada, ¿no? Y de nuevo, aquí en cierta similitud, ¿no? En cierto paralelismo, de nuevo el mismo personaje, Albert Einstein, nos dice, no te preocupes tanto de memorizar, si es que puedes reconstruirlo, ¿no? Si es que puedes encontrarlo, que en realidad a lo que está apuntando esa tener esa capacidad o confiar sobre todo en esa capacidad de inventar y de reinventar, de búsqueda, o sea, de mantener, digamos, el músculo firme frente a ese entender la realidad. No tanto buscar lo que ya sabíamos, sino de seguir buscando. Y que inclusive el volver a reconocer la realidad, brote, ¿eh? de ese estado de búsqueda, de ese estado de esfuerzo, de invención. De forma práctica, creo que es muy interesante lo que os decía antes, el cambio de perspectiva que supone el famoso Nicolás Copérnico, llega en el siglo XV, en el XVI, bueno, en realidad cuando hace sus trabajos es a principios del siglo XVI, plantea el que quizá no sea la Tierra lo que esté en el centro del universo, ¿no? Fijaos que, en cierto modo, es un cambio radical de ver el mundo, porque considerar que la Tierra está en el centro del mundo,
a que la Tierra sea algo que está dando vueltas en torno al centro, cambia por completo nuestra perspectiva. O sea, si yo estoy en el centro del universo, es por supuesto muy, muy distinto a yo estar alejado, dando vueltas, ¿no? Y que sea otra cosa la que esté en el centro. Es un cambio de no moverme a moverme, de estar en la periferia a que todo caiga hacia mí, ¿no? Si ya no todo cae hacia mí, que era la interpretación de la física aristotélica, todo cae hacia el centro, y por lo tanto se explica la física de la Tierra. ¿Cómo la explicas si resulta que no estás en el centro, que es, todo caería hacia el Sol? eh, hay de todos modos que mantener una cierta cautela con respecto a la absoluta originalidad, ¿no? Porque lo que teníamos antes, que era el modelo tolemaico, de la Tierra en el centro, también se planteó por otros astrónomos alejandrinos que podía interpretarse como el Sol en el centro, ¿no? Es decir, no es el primer sistema heliocéntrico. Pero da igual, porque en el mundo cristiano, digamos que era una novedad. Y a veces lo que se ha dicho es que se trataba de una propuesta científicamente productiva, es decir, que era más sencillo el modelo, eh, que, mm, que permitía mejores predicciones, y en realidad ninguna de las dos cosas, de estas dos cosas es cierta. Tampoco que estuviera guiado por solamente encontrar la verdad, ¿no? Porque de hecho las propuestas que hace Copérnico es que son casi estéticas, ¿no? Como diciendo, pues es que me resulta más elegante, más bonito, más respetuoso, ¿no? El considerar que el, el, el el astro noble que da la luz, que es que es el Sol, esté en el centro a que estemos nosotros en el centro, ¿no? Que representamos las tinieblas y que hay pecado, etcétera, ¿no? O sea, no son en realidad argumentos científicos, ¿no? Es interesante que no era mejor en cuanto a su capacidad predictiva. Algunas de las tablas que se habían publicado, las tablas alfonsinas, algunos de los métodos publicados en el en la Edad Media, tenían hasta mejores predicciones. Entonces, es revolucionario, es un cambio de visión del mundo movido pues por una cierta esperanza, digamos, un brote de imaginación y de búsqueda de plantearlo de otra forma distinta, ¿no? Tycho Brahe, de hecho, retoma los planteamientos que se han hecho hasta entonces y replantea un sistema en el que la Tierra vuelve a estar en el centro. eh, y, y luego lo que tenemos es que el resto de los elementos o de los planetas giran en torno al Sol, ¿no? O sea, es un sistema un poco combinado, ¿no? En el que la Tierra está en el centro y los planetas giran en torno al Sol, pero el Sol está girando en torno a la Tierra, ¿no? Lo interesante de Tycho Brahe es que recoge además muchísimas evidencias empíricas, hace unos ajustes formidables y entonces logra una descripción del mundo, un modelo que matemáticamente corresponde muy bien a a todas las observaciones y que además hace predicciones muy buenas, mucho mejores que las del modelo copernicano y por lo tanto triunfa, triunfa. Y luego viene el tercero en escena, Johannes Kepler, y Johannes Kepler trabaja en el taller de Tycho Brahe. Va a Tycho Brahe, después de que previamente él había hecho algunos planteamientos un poco lucubraciones, es decir, como él tenía una formación primera y tenía una cierta tendencia al idealismo y al platonismo, pues se imagina que las órbitas de los planetas corresponden cada una de ellas a un sólido perfecto, a un sólido platónico, y si el tetraedro, si está dentro del cubo y luego tenemos el icosaedro, pues hay unas relaciones de los diferentes cuerpos circunscribiéndose que darían las relaciones entre los radios y por lo tanto serían las relaciones entre los radios de las órbitas, ¿no? Eso es lo que primero especula, ¿no? Pero luego
va a los datos y al modelo de Tycho Brahe, trabaja con Tycho Brahe y pues claro, lo tiene que desterrar, ¿no? Es una idea lanzada al aire, ¿no? Que demuestra, digamos, su capacidad de imaginación y de búsqueda, pero que tiene que desterrar, ¿no? Y ocurre que el modelo de Tycho Brahe pues le gusta, pero las predicciones eran muy buenas y la coincidencia con las observaciones eran muy buenas, pero a Kepler le molesta una discrepancia que era de fracciones de minuto, o sea, de posición, o sea, de ángulo. Daos cuenta de que eso es algo pequeñísimo, es como decir, o sea, si en lugar de que la estrella esté ahí, en realidad mi predicción da unas micras, depende de cómo lo miramos, prácticamente no lo veríamos, ¿no? Bien, pues esto le molesta. Y le molesta porque conocer la realidad para Kepler era conocer las formas matemáticas que el libro de la naturaleza decían también Galileo, una idea que coincidiría con otros muchos, por ejemplo Leonardo da Vinci o Kepler, está escrito en caracteres matemáticos, ¿no? Entonces quieren ver esa correspondencia, no les vale una aproximación, ¿no? Lo que quieren ver es la realidad misma. Por lo tanto, no puede ser la realidad misma si es así. Y busca, y busca, y busca, ¿no? Fijaos que lo único que tiene son los datos, ¿no? De por aquí están los planetas, derecha, izquierda, ¿no? Y eso es todo lo que tiene. Y frente a eso tiene que plantear formas distintas, ¿no? Se le ocurre la idea, la fabulosa idea, de que quizás se muevan en elipses. Pero fijaos la cantidad de formas distintas que existen de organizar los movimientos planetarios cuando lo único que tenemos son las posiciones en el horizonte, nada más que eso, ¿no? Eso más otra serie de reglas que encuentra de las proporcionalidades en la manera en la que se van barriendo los ángulos, es la clave, sirve para poder encontrar una de las leyes sobre las que pivota la mecánica newtoniana, que es la ley de la gravitación universal. Utilizando las tres leyes de Kepler, es posible el encontrar esa ley de gravitación universal que es el cuarto componente le hace posible a Newton el poder describir todos los movimientos estelares y poder hacer predicciones de lo que va a ocurrir en el siglo siguiente, ¿no? Lo cual creó una capacidad espectacular, ¿no? De interpretar el mundo de una forma nueva. Supone cambios profundos, pero daos cuenta que desde Copérnico hasta Kepler, que vuelve a situar el Sol en el centro, existen entre medio otras posibilidades. Es interesante también tener en cuenta que el modelo de Brahe, el modelo de Copérnico o el modelo tolemaico matemáticamente eran compatibles, ¿no? Sin embargo, el que consigue dar finalmente el cambio más revolucionario para poder hacer o sentir, ¿no? Que nos estamos aproximando mucho más a la verdad es Kepler que nos da unas leyes que son mucho más universales y sobre todo si esto lo transcribimos a la mecánica celeste de los principios matemáticos de Newton, ¿no? Bien, pues creo que aquí el papel de tanto de la eh, curiosidad, la búsqueda y la imaginación, creo que quedan bastante patentes, ¿no? Y quiero esto concentrarlo en algo, lo tengo en un artículo que es Messages, bueno, era un capítulo de un libro, Messages in an Open Universe, con la idea de que el universo, ¿no? Está mandándonos mensajes, ¿no? Y qué es lo que podemos interpretar en la intelección del mundo. Es un libro en el que era todo sobre información, comunicación, mensajes, etcétera. Y a mí se me invitó a que escribiera esta parte, ¿no? Y lo digo por si tuvierais más curiosidad de lo que os voy a explicar, de lo que yo considero que es el triángulo del conocimiento, en el que trato también de marcar como las posiciones extremas que hay que evitar, ¿no? Y cómo debemos colocarnos un poco en el centro, ¿no? Como veis, hay como dos planos. Uno es el de la intensividad y el otro es el de la extensividad, ¿no?
La intensividad es lo que corresponde a los conceptos, a las estructuras, a las formas, ¿no? Es decir, lo que sería el plano del conocimiento. Y la extensividad es el plano de los detalles, de lo que podríamos llamar la información, ¿no? Existe una relación que cualquiera ve o prevé que existe entre la información y el conocimiento. Si quiero saber algo, tengo también que informarme y lo que nutre el conocimiento es la información, pero también tenemos la sensación de que el conocimiento también es algo más, ¿no? Y es algo más duradero y, o sea, existe relación, pero no es lo mismo, ¿no? Los conceptos nos invitan, o se le llama intensividad también, porque de alguna manera en el mundo de los conceptos conseguimos expresar, el objeto de los conceptos es que puedan expresar la, eh, la maravillosa multiplicidad de lo que experimentamos en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, tenemos el concepto de perro. El concepto de perro pues abraza todas las formas particulares del perro, ¿no? Entonces, intensifica, digamos, el conjunto de los perros, el concepto, intensifica el conjunto de los perros, que en su extensividad sería el conjunto, o sea, es decir, cada uno de los perros, ¿no? Uno es el concepto, pero extensivo es cada uno de los individuos que pertenecen a ese conjunto, ¿no? La situación, digamos, de conocimiento que sería la paradigmática para Platón, sería la de centrarnos en los conceptos puros, ¿no? Porque es lo que en última instancia existe. Y tenemos que descubrir ese mundo, porque todo lo demás no es más que una mera participación de ese mundo de lo realmente existente. Existe el concepto de triángulo y todas sus manifestaciones. Existe el concepto de amistad y todas sus manifestaciones, existe el concepto de hombre y todas sus manifestaciones, etcétera. Pero lo importante es el concepto y también existe para él, digamos, las almas, ¿no? Cada alma también pertenece a ese mundo de los conceptos, y precisamente porque participa del resto de los conceptos puede conocerlo todo, ¿no? Y el resto de lo que rodea, de los fenómenos, de cómo se manifiesta el mundo, pues está en una en relación participativa con eso que en última instancia procede, ¿no? Existe, perdón, de lo que en última eh, instancia existe, ¿no? Otra situación extrema es en la del conocimiento, sería el considerar que es conocimiento, el fijarnos en un objeto e ir sacando detalles y detalles y detalles y detalles del objeto, ¿no? Fijaos que si quiero saber de algo que nos rodea, pongamos que quiero saber, estoy buscando un objeto que sea relativamente sencillo, de algo que nos rodee, de algo que me rodee. Por ejemplo, esto, que es sencillo, una piedra, ¿no? Eh, de est- puedo quedarme con esta idea de la piedra, puedo quedarme con la forma, puedo quedarme con más y más detalles, puedo profundizar en los detalles. De hecho, puedo coger un microscopio, después puedo coger un microscopio electrónico y ver todavía con más detalle, ¿no? Hasta poder distinguir a nivel de los cristales que hay dentro, ¿no? Los diferentes cristales, ¿no? Podría dedicar casi toda mi vida a poder ver más y más y más detalles de mi vida, pero ¿y para qué, no? O sea, si la piedra es algo que se encuentra en mi contexto y lo que ofrece son unas determinadas propiedades de dureza en las que yo puedo agarrar la piedra, y con esta piedra puedo hacer una serie de cosas, pues dependiendo, digamos, de cómo se relacione con el mundo, me puede interesar más o menos, y me puede interesar también el tener, sin más, el concepto de piedra, porque la piedra como elemento duro, elemento que puedo trabajar, con el que podría, por ejemplo, construir casas, etcétera, pues igual es lo que me sirve, mucho más que el dar más y más y más detalles, que podría no acabar nunca, ¿no? Porque la cantidad de información que puedo llegar yo a sacar de este pedazo de piedra es extremadamente alta, ¿no? Si voy sacando más y más y más detalles, ¿no? Eh, por lo tanto, me importa saber, por una parte,
el concepto y podría quedarme en lo que Ortega llama el sabio ignorante, ¿no? Es decir, que elaboro conceptos acerca de la piedra y reduzco todo mi conocimiento a ser el gran experto de la piedra o de esta piedra, ¿no? Pero entonces me convertiría en un sabio ignorante, que podría estar hablando por horas y horas de esta piedra, pero en realidad no tener ni idea de lo que es importante o no poder hacer nada, ¿no? No serviría prácticamente de nada lo que yo pudiera aportar también al mundo o de resolver mis propios problemas, ¿no? Eh, y lo apunta Ortega como uno de los problemas de la modernidad o del siglo XX en particular, ¿no? A los que aboca la especialización de la investigación. Podría también decir, bueno, no solamente tengo estas cosas, sino que tengo otras muchas, ¿no? Y entonces, como tengo herramientas de quedarme con más y más y más información, no solamente considerar la piedra, que no tiene mucho sentido en su aislamiento, porque de hecho, fijaos que todo el tiempo la he estado agarrando con mis manos, ¿no? Sus propiedades y algunas de las que he mencionado de dureza tienen que ver con la relación con mis manos, ¿no? Que mis manos la pueden sostener. Entre ellos como que sería distinto, por ejemplo, a un pedazo del mismo tamaño de arena que no podría soportarla con mis manos, ¿no? Con lo cual, lo que también define esta piedra es las relaciones que existe con el contexto. Y es lo que realmente importa, ¿no? Podría entonces dar más y más detalles de cómo se relaciona con la cámara, que está ahora mismo captando los datos, con la luz que devuelve hasta la cámara, etcétera, ¿no? Y hablar entonces de todas las relaciones que existe con el contexto. Y entonces podríamos ir interpretando cada vez mejor o entendiendo mejor esa realidad contextual en la que también estoy yo, está mi mano, etcétera, todos los elementos que son los que se interrelacionan. Pero si solamente me quedo con esto, me movería en el mundo Borges reflexiona de forma muy brillante en un precioso relato que os recomiendo leer, que es el de Funes el Memorioso. En Funes el Memorioso tiene una capacidad, después de haberse caído de un caballo y de romperse y quedarse inválido, tiene una capacidad maravillosa de recordarlo todo, ¿no? No se le olvida nada. Ve un perro desde un lado y para él no tiene sentido hablar de perro en general porque se acuerda de todos los flancos del perro y del perro ahí a las 2:15 y a las 2:10 y a las 2:20 y como lo está viendo con sus diferentes pelajes, las diferentes posiciones, y todo lo recuerda, pues para él ni desarrolla lo que es el concepto del perro, ¿no? Y Ortega, perdón, Borges se pregunta, pero ¿y esta persona realmente pensará? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza? ¿Puede llegar a algo? También teniendo en cuenta que él está en la cama y que en realidad no hace nada, ¿no? Pues eso también le invita a su reflexión, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando todo lo que tenemos, ¿no? Del mundo que nos rodea, y estoy pensando, o si lo queremos llevar al mundo de hoy en día, del Internet of Things, de recabando datos y datos y datos y datos y datos del mundo que nos rodea, no, no traducimos nada al mundo de los conceptos, ¿no? Fijaos que se lleva mucho tiempo, décadas, poniendo empeño en desarrollar inteligencia artificial de distinto tipo, ¿no? Pero la única inteligencia artificial con la que estamos trabajando es inteligencia artificial que lo que busca son correlaciones y que por lo tanto lo que hace es buscar patrones de orden, ¿no? Pero dentro de sin más el recabar datos y datos, ¿no? Sin encontrar, digamos, un plano simbólico, un plano de lo que nosotros llamamos conceptos, ¿no? Que nos permitan interpretar el mundo, ¿no? Nos hace falta, digamos, el cambiar, digamos, el plano este de la inteligencia artificial que no se mueve más que en el terreno de la información y considerar en cierto modo lo que es nuestro privilegio, ¿no? Que es el conceptual, ¿no? Entonces, si tenemos en cuenta esto y si, por ejemplo, tenemos en cuenta cuáles son las relaciones con el mundo, podríamos también hablar de otra situación extrema, ¿no? Y es el de que nuestros conceptos solamente se fijen en las relaciones y se olviden de todo lo demás, que sería otra situación extrema, que sería la de Parménides, de que todo está unido, no importa
pues lo individual, ¿no? Y cuando no importa lo individual, pues esto puede causar o puede acabar causando violencia en lo individual porque no tiene valor tampoco lo individual, ¿no? A mi modo de ver, el conocimiento tiene que mantener en un fino equilibrio entre los tres extremos. Y para construir lo uno y lo otro, contamos con los tres mecanismos de ir conociendo. El de inducción es en el que vamos partiendo de los detalles y en ese partir de detalles de la información vamos construyendo ideas, ¿no? En realidad quizá la flecha esté mal representada y tendríamos que poner como hacia arriba, ¿no? Para la de ir construyendo conocimiento, ir construyendo conceptos, ¿no? Cuando tenemos los conceptos, cuando tenemos principios generales, ¿eh? Podríamos casi representar con una flecha hacia abajo también, la de desde esos conceptos, ¿no? Ir a la multiplicidad de lo real, a la multiplicidad de las manifestaciones, de lo que podemos observar, de lo que podemos captar de nuestro entorno. Pero la pregunta es, bien, ¿y si los principios y las definiciones, los conceptos, etcétera, es lo que nos permite encontrar verdades mediante la deducción? Eh, y con la inducción lo que vamos es encontrando algunos conceptos o ideas generales de dónde brotan estos conceptos, ¿no? ¿Brotan acaso de la multiplicidad, digamos, del observado? Eh, es uno de los problemas típicos que de hecho lo abordó el mismo Aristóteles en un principio cuando solamente estaban a la vista la inducción y la deducción. De hecho, ponía en duda el cómo la inducción va a poder encontrar criterios generales cuando en realidad necesitamos un criterio, necesitamos un cierto concepto para ordenar la realidad, ¿no? Por ejemplo, si queremos utilizar el concepto de animal con plumas, ¿no? Necesitamos el concepto de pluma. De lo contrario, ¿cómo vamos a encontrar, ¿no? Si diversos animales tienen plumas, ¿no? O si queremos construir la idea de un animal, vamos, o de un ser vivo, o de un animal que sea vertebrado, ¿no? Tenemos que crearnos la idea de vertebración, la idea de columna vertebral o de osamenta, ¿no? Necesitamos esto para ese otro concepto que nos permita ver si en efecto se encuentra o no. Y esto es lo que sobre todo en el siglo XX, ¿no? Se ha visto y se ha descrito como la abducción. Y esta abducción es la que brota de nuestra imaginación, ¿no? Es en la que planteamos nuestras hipótesis, es en la que planteamos, a veces de forma un poco a modo de juego, ¿no? Que después llevamos a la realidad, ¿no? A veces errando, como nos dice Ortega, ¿no? eh, pero que tenemos que llevarlas a la realidad para ver si es o no es el caso, ¿no? Y muchas veces desechándola y poniendo otras para poder confrontarlas de mejor y mejor manera. De manera pictórica o artística, para suavizar un poco la explicación anterior, esas tres posiciones extremas podrían quedar bien representadas en el quedarnos con los detalles, con esta preciosa pintura de Durero, ¿no? En la que el conejo queda retratado con sus finos detalles, ¿no? Con respecto a lo que pudiera ser una representación menos realista. El de la conexión con el resto, quitándole importancia, digamos, a los individuos. Esta pintura de Noll, del expresionismo del siglo XX, creo que es también una magnífica representación de lo que supone el ver el mundo en su conexión. Aquí fijaos que los trazos, si no fuera porque están conectados con estos otros trazos, no podríamos interpretar ni que esto es nube, ni que por aquí viene sol, ni que esto es mar, ni que estas motas negras es un barco que está en mitad del océano, ¿no? Batiéndose con los vientos y en mitad de una tormenta, ¿no?
No podríamos, ¿no? Si no fuera con esa conexión. Y finalmente del mundo de los conceptos, esta preciosa pintura de Kandinsky, en ese momento en el que se está encontrando la pintura abstracta, en la que trata de hacerse una representación totalmente ajena al mundo, ¿no? Que brote de una pura abstracción, aunque en este caso puedan verse formas geométricas o intente pintar cosas que se asemejen a los sonidos y trate de juntar colores que sean armónicos, pero no basados en que esto es lo que podamos ver o no en la realidad, sino en el puro mundo conceptual, ¿no? A modo, digamos, de esquema por recordarlo. A modo de conclusión, la modernidad, y vuelvo a traer aquí la preciosa pintura de Barotari, que está en Venecia, que podéis encontrar ahora mismo está en la Galería de la Academia, aunque inicialmente estaba en la iglesia que os dije antes, ¿no? En la modernidad lo que nos dice es que lo importante es mucho más comprender, ¿no? Que encontrar correlaciones. Hay que encontrar las causas, hay que entender las causas, ¿no? Nos apunta a que esas relaciones causales o relaciones estructurales de la realidad es en la que también radica lo que nosotros vayamos a poder hacer en esa realidad, ¿no? De hecho, cuando Descartes habla del método, lo que dice es que yo me voy a la realidad y me estontono contra ella, todo aquello que veía no me valía, ¿no? El método que me habían proporcionado no me permitía conocer causas y permitir que pudiera conducirme, llevarme de las causas a los efectos. Investiga de otro modo y entonces empieza a irle bien, ¿no? Es la descripción que hace en el discurso del método. Pero en la posmodernidad se tiene claro, se descubre que la separación entre el objeto y el sujeto no es del todo viable, o sea, se convierte en algo inviable. De hecho, la física cuántica descubre precisamente esto. No podemos separar las dos cosas. En las ciencias sociales lo sabemos también claramente. Si preguntamos algo al cuerpo social, esa pregunta va a modificarle. Si preguntamos algo a una persona, cuando yo le pregunto, ya estoy modificando su estado de conocimiento, o estoy pudiendo cambiarle, digamos, su actitud y su comportamiento, sobre todo si le voy a preguntar algo acerca del comportamiento. No podemos separar, como tanto en la antigüedad, que había la separación clásica entre objeto y sujeto, en el que el sujeto lo único que tiene que hacer es observar a la distancia. En la modernidad hay menos distancia porque lo que quiero es el objeto, amarrarlo, quiero dominarlo, gobernarlo. Y lo que la posmodernidad nos enseña es que cuando yo agarro ese objeto, me estoy convirtiendo también en parte del objeto. Estamos participando, estamos unidos. Y luego cuando me separo, ya soy algo distinto. Es decir, el sujeto no es el mismo antes y después de la investigación, como vosotros tampoco lo seréis antes y después de haber realizado vuestro doctorado. Quería haceros hincapié, y espero haberlo hecho, de la importancia del papel creador de la curiosidad, de la imaginación por supuesto, el papel de la perseverancia, de la búsqueda, ¿no? Que movidos por esa curiosidad y apelando a la imaginación, pues puedan iros haciendo, descubrir o confrontando cada vez mejor esa investigación de la verdad o esa inquisición a la verdad. Debemos abordar la complejidad, como os decía ahora, al final, con un fino equilibrio entre inducción, fijarnos en los detalles, ir viendo relaciones, etcétera, abducción, proponiendo hipótesis creativas, como nos decía Leibniz, es algo así como el trabajo del desciframiento, el hacer propuestas ingeniosas, ¿no? Que nos permitan el ordenar aquel mare magnum frente al que nos encontramos, ¿no? Estar ávidos, ¿no? A hacer eso, porque creo que ahí radica en ese momento
de imaginación y de propuesta el poder realizar algo valioso. Y la deducción que nos permita llegar de aquel digamos, sistema teórico que seamos capaces de construir, poder encontrar con certeza, poder demostrar en lo que llamaba Herschel el dominio de la justificación, ver que podamos justificar bien con todo esto que hemos propuesto, en plena coherencia con todo aquello que hemos observado de la realidad, ver que estamos proponiendo un todo coherente. Y por supuesto, ir más allá de la idea moderna de dominio de lo real, acudir al cuidado del mundo. Traemos luces al mundo, la idea de la ilustración es traemos al mundo que está en tinieblas. Ahora tenemos que traer la luz al mundo también, iluminando un poco todo el mundo y ver que no solamente es esta oscuridad en la que estamos, sino que somos con el mundo y tenemos que cuidar el mundo porque somos ese mundo, ¿no? Y, y por lo tanto, tenemos también que pensar que la investigación sea así. Pensad que los programas de investigación científica ahora en general tenemos que demostrar de algún modo que estamos aportando algo en esa dirección, porque no hay prácticamente ningún programa de investigación en el que no sea relevante el decir que estamos confrontando este o aquel objetivo de desarrollo sostenible, porque si no somos sostenibles, vamos a dejar de ser. Así es que en el ser, del ser depende, ¿no? Y ese es también el papel nuestro como investigadores, ¿no? El encontrar algo que merezca la pena o poder contribuir un poco a hacer que este mundo pues sea más habitable y sea habitable para los siguientes y sea habitable también para los que en estos momentos están sufriendo más y no solamente para los que se encuentran en mejor posición, ¿no? Bien, pues esto era las pinceladas que os quería dar, quizá invitaciones a lecturas, que espero os sean de utilidad. Desde luego, mucho más útil es que acudáis a estos maravillosos trazos que nos fueron dejando los grandes pensadores, ¿no? Y haced como decía Descartes, si bien he dejado de lado las escuelas, para mí es un sumo placer el abrir un libro y pensar, ¿no? Que estoy pensando con Platón, que estoy pensando con Newton, que estoy pensando con Einstein o con Heidegger o con Ortega, tener la oportunidad, ¿no?, de dialogar con esas mentes más brillantes es lo que nos ofrece a veces la lectura, sobre todo si es una lectura que mantengamos con una cierta pasión, curiosidad y, e ímpetu por entender, ¿no? Contad conmigo para cualquier cosa, ya sabéis a partir de las pinceladas que os he dado que si algo os interesa o queréis seguir leyendo, creo que según vayáis leyendo vosotros mismos vais a ir viendo, ¿no?, el por dónde seguir leyendo. Pero contad conmigo por si queréis que os dé alguna otra orientación. Un placer y nos vemos en las aulas.